Ya estamos de regreso aquí en su programa Contexto en Cadena. Vamos, si nos lo permiten, a entrar de lleno en el segmento que siempre tenemos para usted, el contexto de la noticia. Esta mañana está con nosotros un invitado a quien me da mucho gusto saludar. Él es politólogo y sociólogo, Omar Iván Gómez, para ponernos en el contexto de un tema muy importante. ¿Cómo estás, querido maestro? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Hola, Tenia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un placer acompañarte. Muchísimas gracias. Pues como se lo había anticipado ya, pues nuestro invitado nos estará hablando de un tema que está marcando sin duda de manera muy relevante la agenda nacional, que es la nueva ley de austeridad republicana, que sin duda engloba parte importante de los que fueron los compromisos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Sin duda de los compromisos que siempre resultaron más atractivos para la ciudadanía. Esta ley fue presentada ante el Congreso de la Unión. La semana pasada, sin mayor discusión, fue aprobada en la Cámara de Senadores. Ya se tienen avances importantes al respecto. Y bueno, para ponernos en el contexto de cómo va esta importante ley, yo le doy las gracias nuevamente a nuestro invitado. Les comento que además de ser joven, tiene un currículum bastante importante. Él, en lo académico, es licenciado en Ciencias Políticas y profesor desde hace 6 años en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es también candidato a maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, autor de el capítulo Experiencias Internacionales, Cambio en Políticas Públicas para Reducir la Violencia, y coautor del libro Activa o Inactiva, más allá del estatus, organizaciones de la sociedad civil desde dentro, en lo privado, trabajó en Grupo Asir Toluca y en Televisa Estado de México. Tiene ya también, seguramente, un muy buen manejo de medios. La verdad es que me da mucho gusto tenerlo aquí. Fue presidente también de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Estado de México, consejero de la Unión Social de Empresarios de México, Valle de Toluca, y actualmente es presidente de Sextante, Red Empresarial, OEALL, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Estamos OEAL. OEAL, muy bien. Es suficiente. Bueno, en lo público también es uno de los 9 integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, un tema también muy interesante. En lo social fue fundador de JCI Estado de México. ¿Qué significa JCI? Es maestro? Cámara Junior Internacional. Cámara Junior Internacional Estado de México, y vicepresidente de esta Cámara, coordinador nacional de la Red Vanguardia México, y actualmente es presidente de la Red Expo Social ACE. Sin duda un currículum que debemos de reconocer, bastante joven, con bastante trayectoria. Y para ir entrando en la materia, querido maestro, yo quisiera pedirte que nos digas cómo vamos en esta ley, y de entrada, para contextualizarnos un poco, cuáles son los ejes rectores, los ejes más importantes de esta nueva ley de austeridad republicana. Sí, primero que nada comentar que, como lo decías hace unos momentos, fue una de las principales propuestas de Andrés Manuel López Obrador como candidato. Hemos visto mucho movimiento de él y todo su equipo en estos primeros meses ya, como presidente electo. Entonces creo que él es muy consciente en este momento que el tiempo se va muy rápido, y creo que por eso vemos que desde ahora, ya que entraron los diputados y senadores, estén avanzando en su agenda legislativa. La ley como tal es muy pequeña, la iniciativa no son muchas páginas, son solamente 13 artículos. En la exposición de motivos se menciona lo que ya veníamos escuchando en campaña, que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y sobre todo este sentimiento generalizado de la sociedad, que sí es muy tangible, sobre ciertos excesos de los funcionarios públicos, la ostentación, las camionetas, los guaruras, viajes en primera clase, y parece ser que hacia eso se enfoca, digamos, como la justificación de esta ley.
la máxima que de alguna forma también maneja esta ley es que pues nadie puede ganar más que el presidente de la República. El sueldo que de alguna forma se ha fijado para el presidente electo es, si no mal recuerdo, de 108,000 pesos. Digo, será un tema pues bastante interesante ver los ajustes que de ahí se puedan estar derivando. Y con todo esto, pues cuando se pretende que comience o entre en vigor ya todo el contenido de esta ley, pero también cuánto pretende este gobierno entrante ahorrarse con todas estas medidas de austeridad que aplicarán no solamente en los niveles de gobierno, sino también en los diferentes poderes, en la Cámara de Diputados, que ya también hemos visto ahí decisiones al respecto, con el tema de vehículos, con el tema de los sueldos, que todavía creo que está en stand-by, pero ¿cuándo empezará a aplicar de manera formal y cuánto pretende el gobierno entrante ahorrar con estas decisiones contenidas al interior de esta importante ley? Bueno, en primer lugar hay que esperar que termine el proceso legislativo. Se presentó en la Cámara de Diputados, tiene que revisarse en la Cámara de Senadores, se regresa. Puede estar en comisión un día, muchos días, puede pasar algún tiempo en lo que se apruebe y faltaría todavía esperar la sanción del presidente, es decir, ahorita de aquí a que cambie la presidencia de la República, el presidente puede ejercer su poder de veto. Seguramente si se aprueba antes de diciembre, no creo que el presidente actual la vete, porque pues ya prácticamente va de salida, y yo creo que estará promulgándose este mismo año, es decir, para que ya López Obrador entre con Quieren que sea al final de noviembre, ¿verdad? Ajá. Pero para que se aplique y realmente veamos sus resultados va a tomar mucho más tiempo, hace falta todavía los reglamentos que irían de acuerdo con esta ley, y creo que ahí está uno de los puntos a discusión. Es decir, en México estamos muy acostumbrados a querer resolver todo con leyes, y de cualquier cosa, y vamos a hacer una ley, una reforma, y tenemos un exceso de leyes de repente que pocas son las que realmente se aplican a cabalidad. Y ese es el problema. De hecho, muchos de los puntos que están proponiendo en esta nueva ley ya existen legislados. Existe una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que ya al menos 8 de los puntos que está proponiendo esta nueva ley ya están contemplados en esa ley y no se han cumplido. Entonces, no solo es que se apruebe la iniciativa y entre en vigor, sino que se reglamente. Y creo que otro de los puntos débiles de la misma propuesta es que no tiene un mecanismo ni de seguimiento ni de control más allá de las sanciones administrativas que ya están en las responsabilidades de los servidores públicos. Tú comentas algo muy cierto, maestro. La verdad es que el contenido, buena parte del contenido de esta ley ya está inscrito en algunos otros documentos, la propia Constitución, el tema que hace un rato comentábamos del salario del presidente y nadie por encima de él. Sin embargo, también lo referías de manera acertada, no se ha cumplido muchos de estos ordenamientos. En buena medida tiene que ver con la falta de una reglamentación, como tú lo comentas. Creo que desde el sexenio de Felipe Calderón se intentaba ya precisamente este ejercicio de que nadie ganara más que el presidente. Sin embargo, también pues el tema de la resistencia de los altos funcionarios es otro de los temas que de alguna manera ha frenado iniciativas como esta. Sí, no es tan fácil. De hecho, la disposición de que nadie gane más que el presidente está en la Constitución, en el artículo 127 que ayer estaba repasando. Tiene su Constitución ahí abajo también, por sí. No, en serio. Incluso desde 2014 esa disposición ya está en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, claro que hoy está un poco más alto el sueldo del presidente, pero ya está establecido. Ahí un ministro de la Corte viene ganando cerca de 400,000 pesos al año, ¿no? Que es 2-3 veces más de lo que gana el presidente. Hay otras discusiones ahí sobre, pues que son poderes autónomos, entonces
qué tanto se podría limitar ese gasto y si no estaría rompiendo el equilibrio de poderes. Lo que es cierto es que en la Constitución está. Entonces ese es un primer antecedente. Otro antecedente es que en Ciudad de México en 2003, que era el periodo, si no me equivoco, cuando gobernaba Andrés Manuel, se aprobó una ley de austeridad para la Ciudad de México. En cuanto a los montos, me preguntabas cuánto se pretende ahorrar. También esta ley solo ataca 3 de los 9 rubros del presupuesto federal, los cuales solo comprenden el 15% del presupuesto. Es decir, el presupuesto federal del año pasado fue cerca de 4 billones de pesos y esto solo ataca 600,000 millones. Entonces, solo está atacando el 15% del presupuesto federal y son reducciones que van principalmente enfocadas a cortar los servicios privados de seguro de gastos médicos, seguro de vida, choferes, secretarios particulares. No sé cómo le van a hacer ahora los secretarios para sus agendas, yo creo que se va a resolver. Va también el tema de no contratar no crear nuevas plazas, sino usar solamente las que ya existen. Entre otras medidas que van como a servicios públicos, recursos materiales, papelería. Y el ahorro se destinaría a los proyectos prioritarios que está planteando el propio Andrés Manuel. Hacia allá van a ir todos estos recursos que pretende ahorrar el nuevo gobierno. El tema de los fideicomisos también creo que está contemplado y ha generado ahí un poco de controversia. ¿Esto cómo estaría funcionando, maestro? Pues la iniciativa dice que se estarían prohibiendo los fideicomisos y similares, para no entrar en detalles, tanto públicos como privados, que vayan en contra de estos principios de austeridad. Y ahí yo no entiendo qué tanto te puedes meter con un fideicomiso privado, ¿no? Porque realmente fue lo que resolvió el INE y el pleito que hubo con el fideicomiso de Morena para apoyar a los damnificados. O sea, el recurso como tal no fue público porque lo aportaron militantes de Morena. Entonces es un fideicomiso privado que cualquiera de nosotros lo podríamos crear con cierto fin y usar esos recursos, ¿no? Pero entonces sí es un poco irónico, dejémoslo ahí, en que acabamos de tener este suceso con un fideicomiso que había la duda si era público o privado, la transparencia, y ahora pues justo este tipo de fideicomisos se van a prohibir. En parte se hace para también proteger el tema de los salarios y lo demás que va con la ley. ¿Por qué? Hoy en día hay cerca de 800,000 millones de pesos en fideicomisos o similares. Cada año más o menos son 100,000 millones de pesos los que se crean fideicomisos para X proyectos que pueden ser justificables o no. Si no me equivoco, también el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México va con un fideicomiso y entonces el fideicomiso podría contratar a terceros con sueldos mayores al presidente. Entonces sería como una forma de darle la vuelta a la reglamentación, ¿no? O no tener tanta transparencia en el gasto, porque ya el fideicomiso podría contratar por honorarios a alguna persona y entonces al parecer es una medida para también controlar el mismo gasto público, que no se vaya como por esa rendijita, ¿no? Perfecto. Pues muy interesante los comentarios que nos hace nuestro invitado Omar Iván García. Estamos aquí en el segmento El Contexto de la Noticia, hablando acerca de la nueva ley de austeridad republicana, cuál es el contexto y por supuesto la perspectiva de esta interesante y pues muy importante ley para el próximo sexenio. Yo le pido a usted que no se vaya, vamos a una breve pausa, regresamos para seguir platicando aquí en el segmento de la noticia. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Transmitiendo desde las oficinas operativas de Social Media Group México y por medio de cadenapolitica.com, el mejor portal informativo del Estado de México para todo el universo por medio de la red. Cadenapolitica.com. Entrevistas, cultura, información y la mejor música. Cadena Radio México.
generando frecuencias para estimular tus sentidos auditivos. Tus sentidos auditivos. Somos Cadena Radio. Somos tu voz. Somos tu voz. Somos tu voz. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Transmitiendo desde las oficinas operativas de Social Media Group México y por medio de cadenapolitica.com, el mejor portal informativo del Estado de México para todo el universo por medio de la red. Cadenapolitica.com. Entrevistas, cultura, información y la mejor música. Cadena Radio México, generando frecuencias para estimular tus sentidos auditivos. Tus sentidos auditivos. Somos Cadena Radio. Somos tu voz. Somos tu voz. Somos tu voz. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Transmitiendo. Ya estamos de regreso aquí con ustedes platicando en este que es el contexto de la noticia. Como se los decía, está con nosotros un invitado especial, un joven con bastante trayectoria y bastante talento, a quien le agradezco mucho haya aceptado la invitación para platicar aquí con nosotros en el contexto de la noticia. Omar Iván Gómez, ahora no le cambié el apellido, hace un rato le estaba cambiando el apellido a nuestro invitado, quien es politólogo y sociólogo, y quien nos está hablando del contexto de la nueva ley de austeridad republicana. Ya nos has dicho, maestro, prácticamente cuál es buena parte del contenido de esta ley, parte de las intenciones también que se persiguen con los diferentes puntos contenidos al interior de la misma. En tu participación hace un momento nos decías también un tema en el que coincidimos sin duda. De repente se vuelve una ley tras otra ley y a los ciudadanos nos cuesta un poco de trabajo entender bien a bien estas leyes para que los ciudadanos lo tengan o lo entiendan de manera más clara. ¿Cuáles serán los beneficios tangibles que perseguirán? Hace un rato tú nos decías también, buena parte de los ahorros que se generen con esta ley van a ir al cumplimiento de los compromisos del presidente electo. Seguramente por ahí pudiera ir parte del impacto hacia la ciudadanía, pero realmente como ciudadanos, ¿en dónde van a sentir el beneficio de esta importante ley que pues será uno de los ejes rectores del próximo sexenio? Bueno, como vimos hace un momento, reducir solo una parte del 15% del presupuesto no es algo muy grande. Yo creo que va a estar por ahí cerca del 1-3% del total del presupuesto, es lo que implicarían estos ahorros, y que van más bien hacia la imagen del servidor público. Es decir, no creo que sintamos un beneficio tangible o en la vida diaria nosotros como ciudadanos en este sentido, dado que no va a afectar de manera significativa cómo se está usando el dinero. O sea, una primera parte es ahorrar o ser austeros, y otra muy diferente, que ya sería un segundo paso, es gastar de manera inteligente los recursos. Entonces, lo que sí vamos a ver es un cambio en los programas, ¿no? Que lo hemos visto cada sexenio, va a ser muy similar, donde en vez de invertirle tal vez a un programa que tiene un nombre, se le va a invertir a otro programa que tiene otro nombre. Pero que persigue fines similares, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, cada periodo, cada presidente tiene su propia agenda. De Andrés Manuel conocemos que será el tema de becas para los jóvenes. Creo que una parte también va para los ninis, para... ¿Qué opinas con relación a esta decisión de los ninis, ya que lo estás tocando? Pues es muy complicado. Fíjate que hace algunos años, cuando nosotros éramos más jóvenes aún. Bueno, tú eres bastante más joven que yo, pero... Eso no existía. Es decir, en la época de nuestros padres, si alguien se salía de la escuela, lo metían a trabajar, eran otras condiciones. Y han pasado, hay 3 factores que han permitido que esto suceda. Uno, el promedio de hijos por mujer ha decrecido bastante, de 7 hijos promedio a 2 hijos aproximadamente.
se han incorporado más las mujeres al mercado laboral. Estos dos factores han hecho que el PIB per cápita aumente, es decir, la clase media ha crecido, hay menos integrantes en el hogar y hay más personas del hogar que trabajan, lo cual genera un ingreso. La situación económica ya no es tan precaria como hace muchos años, hablemos de 30, 40 años, en datos como el consumo de carne, como electricidad, agua potable, etc. Claro. Y esta misma situación, aunado al cambio en la pirámide poblacional, justo quienes estamos en nuestra generación, estamos como en el periodo de los más anchos, ¿no? Por así decirlo. Y la pirámide se va a invertir. Es decir, hoy en día podemos mantener las pensiones de quienes están jubilados, porque somos más los que estamos activamente laborando que quienes están jubilados. Pero unos 30, 40 años aproximadamente, La condición será... la pirámide se va a Ahora invertir y vamos a tener más gente que está jubilada de la que está trabajando. También hoy en día, por el mismo hecho de ser una generación más amplia, es mucho más difícil encontrar un empleo. O un empleo, digamos, que satisfaga tus expectativas. De hecho, en periodos posguerra es donde mayor cantidad de empleo hay y donde es mucho más fácil, digamos, cubrir cierto estándar, ¿no?, de gastos. Entonces sí, por una parte hay quien dice, bueno, es que los niños son flojos, no estudian y no trabajan. Pero también por otra parte hay que voltear el contexto social que los está poniendo en esa situación. Es decir, tal vez no sea algo que ellos estén planeando hacer. Y entonces está difícil, hoy en día es más difícil encontrar un empleo bien remunerado. Hay gente que tiene maestría, doctorado y lucha por encontrar un empleo. Entonces también hay otras condiciones que están... pues ahorillando, ¿no? Entonces digamos que es una mitad y mitad. Entonces, ¿no ves mal este proyecto de el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador de ciertos beneficios para este segmento de los jóvenes? ¿Crees que no creo que es la mejor forma de invertir el dinero. ¿Por qué? Ajá. Porque seguimos en el asistencialismo. De hecho, varias de las propuestas del presidente electo van hacia regresar hacia lo que se llama el estado de bienestar, es decir, un modelo de administración pública que ya pasó de moda, que estuvo vigente en México, digamos, desde Cárdenas como hasta un poco antes de Salinas, que pasamos al modelo neoliberal en el que seguimos actualmente, pero ninguno de esos modelos probaron ser totalmente eficientes, es decir, y justo esto nos da pie, yo creo, para hablar de la burocracia. Es decir, la burocracia es un tema bastante reciente. Mucho vino teóricamente por Max Weber, que decía que con la modernidad vamos racionalizando nuestra forma de vida. En la industria eran las líneas de producción que permitió un crecimiento económico muy acelerado, ¿no?, la industrialización. Pero en el gobierno fue la burocracia. Entonces se decía, hay que crecer la burocracia, hay que profesionalizar a la gente que trabaja en el gobierno para que haga mejor su trabajo. Y entonces, con el surgimiento del comunismo y del socialismo, se empezó a atacar las causas, bueno, los efectos negativos de la industrialización. Es decir, que no teníamos jornadas máximas laborales, que no había un salario mínimo, que trabajábamos de lunes a domingo, surgen sindicatos, hubo grandes movimientos sociales y cambios en el Estado a partir de las críticas que hizo el socialismo hacia el capitalismo. Y entonces el Estado, que de por sí es, digamos, ideológicamente democrático y a veces cerca del liberalismo y del capitalismo, implementa políticas de justicia social en este sistema y surge el estado de bienestar. Y ahí es cuando empieza a crecer el aparato burocrático. O sea, si vemos los números en Inglaterra, tal vez a inicios de 1800, en 100 años, yo creo que fácil la burocracia en el mundo pasaba de tener 15,000 empleados a 80,000, 100,000 empleados. Y el estado de bienestar creció tanto que hoy en día la burocracia es un concepto negativo. Y entonces decimos, es que la burocracia es muy lenta y es muy ineficiente. Y ahí fue cuando surge la nueva ola de las políticas liberales. Es decir, empezamos a criticar que el Estado era muy ineficiente en el gasto. El gobierno hacía bicicletas, tenía tiendas de autoservicio,
Antes de Salinas teníamos cerca de 1,200 empresas paraestatales, cuando sale Salinas solo 200. Se privatizan bajo la idea de que las empresas o el sector privado es más eficiente que el gobierno, entonces mejor que lo hagan los privados. Claro. ¿Por qué sabemos que seguimos en un periodo neoliberal en México? Porque Peña Nieto y las reformas, parte de Pemex fue privatizar. Entonces seguimos en esa ola de un modelo neoliberal. López Obrador en su discurso y la oposición ataca este tipo de políticas neoliberales. Entonces sí vemos como un retorno a crecer el Estado, a que el Estado de pensiones y demás, lo cual no necesariamente es malo, porque ninguno de los dos extremos es bueno. Pero ya hoy en día, bueno, a partir del 98, los premios Nobel de Economía que se han entregado ya no han sido a economistas neoliberales. Ahora ya estamos dejando atrás el modelo tanto de bienestar como neoliberal y buscando una propuesta más de lo que se llama una tercera vía, es decir, como una combinación de los dos modelos anteriores, que tengamos un libre mercado, sobre lo cual López Obrador en esencia no ha propuesto un cambio drástico al modelo neoliberal, o sea, vamos a seguir en lo mismo. Pero sí no olvidar a los más necesitados. En Europa esto se llama la economía social de mercado, es el modelo de Alemania, que eso es un poco más de centro-derecha, y en otras propuestas sería la socialdemocracia como centro-izquierda, pero estas dos propuestas tienden a combinar estas dos. Y de la mano de esto va un cambio de dejar el asistencialismo y buscar el desarrollo. Es decir, también hay una parte de la dignidad de la persona en cuanto a solo recibir y más bien transitar a modelos donde ellos mismos sean agentes de su propio desarrollo y puedan salir adelante, ¿no? Entonces, en lo personal y desde la sociedad civil, sí creemos que hay que ir, que el asistencialismo es necesario en la gente que tiene necesidades básicas, que no lo puedes abandonar de un día para otro, pero hay que ir transitando poco a poco hacia el desarrollo. Perfecto. Maestro, se ha hablado también de posibles efectos colaterales de esta ley. Hace un rato lo decíamos en el corte. Generalmente toda ley puede tenerlos. Sin embargo, pensando específicamente en esta materia de austeridad, se ha puesto en entredicho aquellas consecuencias negativas que pudiera traer a la pérdida de operatividad y funcionalidad de ciertas áreas del gobierno, que pudiera estar generando también la pérdida de especialistas, de experiencia también dentro de algunas instituciones por la baja de los sueldos o de los salarios. Hablemos caso específico de Pemex, ¿no? Que también salieron a decir que no aplicaría al interior de esta importante empresa. Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara dijo que va también para Pemex. Y entonces esto de repente empieza pues a generar algunas otras cuestiones. ¿Cómo se va a resolver todo esto que pudiera estarse desencadenando, ¿no? Ante la pérdida de perfiles, la pérdida de experiencia en empresas de este tipo? ¿Y qué pasaría con el tema de corrupción? Tú también eres especialista en este tema de la corrupción. En general, de estos efectos colaterales que pudieran haber en torno a esta ley, ¿cuáles serían tus comentarios? Bueno, de entrada hay que decir que la burocracia necesita un sueldo competitivo para ser profesional. También el sueldo que damos a los diputados y a los servidores públicos es muy reciente. Tal vez nunca nos detenemos a pensar en esto, pero damos por hecho que ya siempre, como si fuera una herencia de la monarquía, y que solo cambiamos un rey por un presidente, pero todos viene siendo igual. Y no es cierto, en el origen de la política, digamos desde Grecia hasta todavía la Revolución Francesa y mitad de 1800 por ahí, los políticos no tenían un sueldo. Y entonces la política era para los ricos. Es decir, en Grecia solo quien tenía un ingreso o propiedades suficientemente altas como para tener tiempo libre puede dedicarse a la grilla, ¿no? Es decir, dedicarse a la grilla necesitas tiempo. Y si tú estás trabajando una jornada laboral larga y estás juntando dinero para llevar a tu casa y tus hijos y la escuela y demás, si no te pagan,
¿cómo podrías tú dejar tu trabajo para dedicarte a la política? Y andar en mítines y andar invirtiendo mucho tiempo en ese tema. Entonces, antes, solo quien era muy rico y ya tenía resueltas sus necesidades básicas, puede dedicar parte de su tiempo libre de ocio a la política, a otros temas, digamos, exactamente. Entonces, en Inglaterra, ¿qué sucedía? Que estaba el parlamento y como no había un sueldo, solamente la gente rica se quería lanzar de diputados. Porque los pobres decían, bueno, yo no puedo dejar mi trabajo e irme a estar discutiendo 8 horas en el Congreso sin llegar a nada. Y entonces por eso se pide que haya un sueldo a los diputados o a los parlamentarios, de tal forma que también la gente que no es rica pueda participar de política. Ese es un tema. Y otro, los mismos servidores públicos. Si queremos a alguien que sea profesional, pues tenemos que remunerarlos de una manera competitiva para que sea atractivo a ellos estar ahí y no en el sector privado. ¿Qué sucede? Que es una cuestión de proporciones. Es decir, tal vez no sea tan diferente el monto total que ganan los servidores públicos en México, pero justo si lo comparamos contra el PIB por país, sí estamos muy desproporcionados. Es decir, México es el segundo país de la OCDE donde sus servidores públicos tienen mayor ingreso. Porque en México tenemos un PIB per cápita cerca de $8,000 al año, cuando Estados Unidos y Suiza tienen cerca de $60,000 y $70,000 por persona. ¿Qué quiere decir? Que con el promedio de lo que ganamos en México, sí está muy alto el saldo de los altos funcionarios públicos. Tal vez en Suiza ganan lo mismo, o en Estados Unidos, pero allá el promedio de la población gana 5 o 6 veces más de lo que gana el promedio de un mexicano. Entonces, creo que sí es necesario un ajuste, y sobre todo estas medidas, creo que va a ser la principal aportación, ¿no? Como un cambio, o lo que busca hacer es como un cambio en la imagen del servidor, como bajarle un poco a la prepotencia de los servidores públicos, y creo que la molestia es de algunos gastos de dinero público, ¿no? Es decir, si tú quieres tener un seguro privado, págalo de tu sueldo, ¿no? Que ahí también vienen otras contradicciones que no sé si hay tiempo de entrar en eso. Y si el daño colateral es que cuando tú llegas al gobierno, pues necesitas meter la gente de tu confianza, ¿no? Que comparte tu plataforma política. Proyecto. Y entonces se hacen cambios en los altos funcionarios y en otros niveles de Estado. Entonces, si no se van a crear nuevas plazas, si se va a reducir el sueldo, sí podría estar limitando un poco al equipo del presidente en tener gente afín y gente profesional. Ahora, esa es una parte. Otro daño colateral puede ser los propios derechos de los trabajadores. Es decir, si ya tienes un contrato, una antigüedad, habrá que ver ahí también cuánto nos va a costar jubilaciones anticipadas, terminación de contratos tal vez antes de tiempo, y finalmente sí podría dejar de ser atractivo a ciertos perfiles participar en un gabinete, ¿no? Porque en el servicio público pues cortas tu carrera privada, asumes una responsabilidad pública, o sea, es como un riesgo que asumes, ¿no? Entonces sí podría por ahí Andrés Manuel tener complicado si lo juntamos con la descentralización de las oficinas, ¿no? Por supuesto. Entonces, si tú vives en Ciudad de México, es el caso, ¿no? De varios funcionarios, que está el esposo trabajando, no sé, en economía y la esposa en medio ambiente, y a uno le vas a mandar a Yucatán y a otro le vas a mandar a Nuevo León, y es cambiarse de casa y escuelas y contratos, o sea, no es algo, en teoría se oye muy fácil, pero también va a tener sus complicaciones aplicarlo y sancionarlo, ¿no? Sobre todo, o sea, llevarlo a la práctica. Perfecto. Vamos a ir de nueva cuenta pues a un breve corte. Estamos platicando con el politólogo y sociólogo Omar Iván Gómez Guzmán, quien nos está hablando de esta nueva ley de austeridad, el contexto de la misma, el contenido, posibles implicaciones. La verdad es que es un tema bastante extenso, tú lo decías hace un momento, para tocarlo en 20 minutos. Vamos a un corte, regresamos pues ya con la que será la última parte de esta interesante entrevista. Yo le pido a usted que no se despegue, regresamos en unos minutos. Desde las oficinas operativas de Social Media Group México y por medio de cadenapolitica.com, el mejor portal informativo del Estado de México para todo el universo por medio de la red. cadenapolitica.com.
Entrevistas, cultura, información y la mejor música. Cadena Radio México, generando frecuencias para estimular tus sentidos auditivos. Somos Cadena Radio. Somos tu voz. Somos tu voz. Somos tu voz. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Cadena Radio. Transmitiendo desde las oficinas operativas de Social Media Group México y por medio de cadenapolitica.com, el mejor portal informativo del Estado de México para todo el universo por medio de la red. Cadenapolitica.com. Entrevistas, cultura, información y la mejor música. Cadena Radio México, generando frecuencias para estimular. Ya estamos de regreso aquí en su programa Contexto en Cadena. Generando frecuencias para estimular. Ya estamos de regreso aquí en su programa Contexto en Cadena. Como se los decía, muy interesante la entrevista con nuestro especialista Omar Iván Gómez. Vamos pues ya prácticamente un poco retrasados en tiempo, maestro. La verdad es que yo lamento mucho que no podamos continuar platicando contigo de este importante tema. En general, yo quisiera pedirte tu opinión al respecto de esta nueva ley, cuál es la perspectiva, pero además, ¿qué tarea tienen que estar haciendo los ciudadanos, tú que conoces también muy bien esta parte, para velar porque haya el cumplimiento de este tipo de leyes en nuestro país? Y bueno, antes que nada yo creo que sí decir que de manera general es algo positivo, es decir, llevamos ya muchos años haciendo otras cosas, tampoco hay que asustarnos tanto en si se intenta hacer algo diferente, yo creo que está bien intentar cambiar las cosas. Tal vez sí hay unas expectativas muy altas, mucho más altas que con Vicente Fox, y seguramente va a ser muy complicado que esas expectativas se cumplan. Entonces también yo diría no estar tan ilusionados. Hay una frase muy chistosa que dice que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Entonces creo que sí, este nuevo gobierno está generando muchas expectativas, no es algo malo, pero sí, ya el ejercicio del gobierno, creo que el propio equipo de Andrés Manuel se está dando cuenta que ni hay tanto dinero como imaginaban, ni hay tanto margen de hacer las cosas, se va a reducir la mitad del IVA en la franja norte, que es la franja que más ingresos genera la federación. Tal vez eso sea menos recorte que sea más dinero lo que se va a recortar ahí que lo que represente el ahorro con esta ley. Entonces, no es algo tan fácil. Entonces, es algo positivo el cambio. La parte de los ciudadanos, y es algo que le hace falta a esta ley, y en general al ejercicio de gobierno, es que estemos más atentos y monitoreando. Es decir, mecanismos de control y de seguimiento a las propuestas y realmente hacer una presión para que se cumplan. Hay muchas formas de participar. Hoy en día ya no es necesario ser todólogo ni involucrarnos en todos los temas. Entonces la sugerencia es, pues, si te gusta el medio ambiente, métete al medio ambiente, a ese tema, infórmate y participa desde esa área. En la medida en que cada uno de nosotros asuma, aunque sea un pedacito, es decir, yo le entro al medio ambiente, otra persona, otro ciudadano a la educación, otro a la economía, y entre todos nos vamos dividiendo para hacer realmente un contrapeso al gobierno y darle seguimiento. Tampoco el gobierno puede solo, ni las empresas. Se necesita la participación de la academia, del sector privado, de gobierno y de sociedad civil para que las cosas cambien. Y sobre todo ahora que ya se tiene la ley de austeridad, pues estar atentos a los reglamentos, a los mecanismos de control, que sí se ejerza realmente, y luego pasar al siguiente paso, que sería mejorar el gasto público. Excelente. Maestro, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor tenerte con nosotros aquí esta mañana en Contexto en Cadena. Si quienes nos están viendo quieren enviarte alguna pregunta, ¿en dónde te contactan? ¿Cuáles son tus redes sociales, maestro?
Está muy fácil, en Twitter es Omar Iván, en Facebook también me encuentran como Omar Iván y sin problema estamos atentos ahí. Súper sencillo contactarlo de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Espero tenerte más adelante platicando aquí con nosotros algunos otros temas. Yo me despido también de ustedes. Fue un gusto estar aquí en esta 8ª emisión del programa Contexto en Cadena. Mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Tania Hurtado y en Twitter como @Tania_Hurtado_P. Ahí estamos a sus órdenes. Yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado de nueva cuenta en esta mañana. Que tenga un excelente día. Nos saludamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.